Les saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida para juntos poder estudiar esta lección, lección número 10, el nuevo pacto. Estamos en Creciendo en la Palabra y reciban por favor un saludo y abundantes bendiciones. Que el Señor pueda acompañarnos en este estudio. Quiero compartirles los 3 puntos donde basaremos el análisis de la lección de esta semana. El primero es la naturaleza del nuevo pacto. El segundo punto es antiguo y nuevo pacto. Y el tercer punto es un mejor pacto. Así que nos acompaña el pastor Alejandro Medina y nos acompaña también el pastor David Marván. Juntos estaremos aquí en esta ocasión analizando el repaso de la lección. Así que el nuevo pacto, lección número 10, ¿saben? Hay algo maravilloso, extraordinario. La parte de la lección del día sábado presenta una historia donde hay un producto que están presentando y el producto en la caja dice nuevo, y cuando están describiendo las características del nuevo producto dicen, bueno, en realidad es lo mismo, nada más que la caja es lo único que dice nuevo. Y en cierta medida la lección dice que es en cierta medida algo muy similar lo que también debemos considerar en relación al nuevo pacto. Así que quédense con nosotros, en un momento más vamos a dar inicio. Mientras tanto, por favor, acompáñenos para hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por la oportunidad que nos das de tener este tiempo para estudiar tu palabra. Guíanos, por favor, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar inicio con este estudio y Pastor Alejandro Medina, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Pastor, estamos estudiando la lección número 10, el nuevo pacto. Esta lección tiene asuntos muy interesantes. En primer lugar, Pastor, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿A qué se refiere? Porque hemos estado hablando del pacto, pero resulta que hay una transición y ahora nos encontramos con un nuevo pacto. ¿A qué se refiere En la lección? realidad es el mismo pacto. La manera más correcta de decirlo es renovado. Es un pacto renovado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha roto el pacto en varias ocasiones y se anuncia una renovación del pacto. Me referiría así a esta nueva situación. Es una renovación del pacto. El Señor va a renovar el pacto con los mismos elementos que ha ido mencionando en los pactos o en la forma de presentar los pactos anteriormente, con el hecho de decir, pues yo soy Dios, ustedes son mis hijos, ustedes me obedecen, respetan mis mandamientos, yo los voy a bendecir y voy a estar a su lado. Así que es una forma de renovar el pacto en un momento histórico muy difícil para el pueblo de Israel, como vamos a ver en un momento, pero no hay tanta diferencia con el pacto anterior. Lamentablemente algunas personas luego cuando se refieren, por ejemplo, al testamento, al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la palabra testamento quiere decir pacto, en realidad, y algunos sectores del cristianismo tienden a disociar el Antiguo y el Nuevo Testamento y a decir, no, es que el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, ya quedó eliminado y ahora solo nos interesa el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Cosa que no es como la plantea la Biblia. La palabra de Dios está hablando de una renovación de las condiciones y de los elementos del pacto original. Gracias, Pastor. Y Pastor Marván, aquí entonces entramos en un escenario importante. ¿Por qué razón? Porque ya escuchamos que fue el pueblo de Israel quien rompió ese pacto. Ahora entonces, ¿quién está promoviendo este nuevo pacto? Porque podría parecer que el mismo pueblo de Israel, al entender que fallaron su condición y demás, pero en realidad, ¿quién está promoviendo este nuevo pacto, Pastor?
Sí, muchas gracias, Pastor Enoch. Si nosotros revisamos Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, donde encontramos esta frase de nuevo pacto, que de paso es la primera ocasión que aparece en el Antiguo Testamento la frase el nuevo pacto. Y nosotros aquí podemos encontrar varios elementos importantes que también lo vimos en el folleto de la escuela sabática. En el versículo 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Podemos darnos cuenta pues que, como se ha mencionado, en esencia es el mismo pacto. Nos podemos dar cuenta en este versículo que quien promueve el pacto es Dios mismo, como siempre lo ha hecho, como lo hemos visto anteriormente en el pacto del monte Sinaí, en el pacto de Abraham, de Noé. Es Dios quien toma la iniciativa. A pesar de que el pueblo se ha rebelado, se ha vuelto apóstata, se ha apartado de Dios, Dios nuevamente es el que toma la iniciativa por su gracia. Más adelante nosotros podemos encontrar aquí que la ley también de la que se habla en estos versículos, pues está haciendo referencia a la ley de Dios también. Podemos encontrar en el lenguaje, que es un lenguaje tal como se dio con Abraham, por ejemplo. Encontramos aquí que Dios vuelve a enfatizar el aspecto relacional. Dios no únicamente quiere ser Dios del pueblo, sino que también espera que el pueblo pueda ser su pueblo, ¿no? Que es decir, no únicamente que Dios haga lo que Él ha prometido hacer y que lo ha hecho, sino que también el pueblo siga haciendo la parte que le corresponde, que tiene que ver con la obediencia. Y nosotros podemos darnos cuenta que inclusive aparece en el mismo contexto. Aquí nos está hablando también de la liberación del pueblo de Israel de la nación egipcia. Así que podemos encontrar prácticamente los mismos elementos. Ese es el mismo pacto, pero renovado, tal como ya lo ha mencionado el pastor Medina. Muy bien, pastor. Parece ser que este nuevo pacto no tiene que ver con obras externas, o si bien es cierto que van a ser resultado de ese nuevo pacto, pero hay un énfasis muy importante, pastor, una obra más que externa, esta tiene que ser interna. Bueno, en el momento en que se lleva a cabo ese pacto es un momento histórico muy difícil para el pueblo de Israel. El profeta Jeremías, al profeta Jeremías le toca vivir la caída de Jerusalén. Estamos hablando del 586 antes de Cristo, y prácticamente tardan 20 años desde el 605, que va a llegar Nabucodonosor primero, hasta después la caída de esos 20 años, que van a pasar varios reyes, y después pues la rebeldía de Israel la van a poner, quitar hasta en 586. No son 20 años, sí son 20 años, sí son 20, me descoloqué un poco. Y pues al final la desobediencia, la traición de Israel al rey de Babilonia, pues va a ocasionar la destrucción. En ese momento, cuando el pueblo de Israel está en una situación muy difícil, sale Jeremías a hablar de un nuevo pacto. Sale Jeremías a decir que ese nuevo pacto tiene que ser distinto a los que ellos han venido quebrantando, y tiene que ser en el corazón. Es decir, voy a escribir en vuestro corazón las tablas de la ley. Es decir, durante todos estos años, fíjense que estamos hablando, si estamos en el 586, prácticamente han sido casi 700 años, 800 de desastre, desde que sale el pueblo de Israel de Egipto, y han hecho un pacto, han venido desarrollándose pactos. Antes de esos 800 años podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Noé, más para atrás, pero el pueblo de Israel como pueblo tiene 800 años fallándole al Señor. ¿Y qué pasa? Que Dios dice, miren, les voy a renovar el pacto, pero esta vez tiene que haber un factor que ustedes no deben olvidar: el corazón. ¿Qué quiere decir con eso? La palabra de Dios. Tiene que haber una conversión interna.
Porque las leyes, las cosas de Dios, las normas cristianas, si las podemos trasladar hasta esta época, no entran a fuerzas. Tiene que haber una conversión, tiene que haber una decisión personal, libre, para que la palabra de Dios pueda ser asimilada en el corazón. En otras palabras, tienen ustedes que aprender a convertirse. Y eso se logra solo a través del poder del Espíritu Santo. Si lo trasladamos a esta época, pues es más o menos muy parecido. Porque si nosotros queremos que la gente se porte bien, ¿cómo lo va a hacer? ¿A punta de gritos, regaños, amenazas? No. La gente tiene que entregarse al Señor. Tiene que haber un proceso de conversión para que llegue el regalo de la obediencia, porque la obediencia también es un regalo de Dios. ¿Qué pasa? Que si no hay eso, vamos a seguir metiendo la pata. Qué desafiante, Pastor David, porque estamos hablando de rebelión, de necedad, de apostasía, estamos hablando de ese periodo tan largo de tiempo donde el pueblo de Israel falló una y otra vez. Ahora, esa insistencia de una conversión, de que el corazón es el elemento donde deben originarse verdaderamente los ajustes, los cambios. ¿Cuál debía ser entonces, Pastor David, la nueva obra del corazón? Sí, muchas gracias, pastor. Y regresando un poquito a lo que se venía mencionando, es interesante que justo cuando están llegando a momento cuando van a ser llevados cautivos, cuando va a acabar, pudiéramos decir, el reino de Judá, del sur, o el reinado del norte, también allá en el tiempo de Oseas, también lo mencionaba la escuela sabática. Yo lo puedo también entender como un momento de esperanza. Aunque es un momento difícil que van a ser llevados cautivos, aún así el Señor les está diciendo, bueno, pero miren, no todo es malo, vamos a renovar el pacto, pero ustedes tienen que arrepentirse, tienen que estar dispuestos a arrepentirse, a obedecer, a reclamar las promesas. Sin importar, pues, es interesante que sin importar cuánto el pueblo había apostatado, cómo había sido infiel, rebelde, desobediente, aún así el Señor está proclamando que va a renovar el pacto. Aún así el Señor está proclamando que tiene disposición a entablar nuevamente la relación del pacto. Y nosotros podemos darnos cuenta ahí en el libro de Ezequiel cuáles son los planes pues que el Señor tiene para que este nuevo pacto pues ahora sí quede validado, ya no se invalide, ya no se rompa. El Señor quiere darnos un nuevo corazón, dice Ezequiel. Por aquí estuvimos viendo varios versículos, 11, 19. 18, 31, 36, 26, y podemos darnos cuenta que el Señor nos quiere dar un nuevo corazón, quiere quitarnos el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El autor de la escuela sabática menciona que esta es la obra base de Dios del nuevo pacto. Así que nosotros podemos darnos cuenta pues que cuando la escritura aquí está mencionando que la ley tiene que estar grabada en nuestros corazones, muy posiblemente se está refiriendo a que seamos convertidos, como dice el pastor Medina, y al mismo tiempo también para que podamos vivir los mandamientos en nuestra vida. Es decir, que con nuestra propia vida nosotros demos testimonios de que estamos obedeciendo a Dios, de que estamos cumpliendo su palabra, de que estamos siendo fieles a Él. Este desafío es grande. Evidentemente, la primera sección, cuando hablamos de la naturaleza del nuevo pacto, vamos a darnos cuenta que el Señor nos está llevando a una realidad, ser confrontados ante nuestra gran necesidad de Él, buscarlo con todo el corazón, porque debemos saber que la conversión, que los cambios verdaderos comienzan cuando nuestro corazón está en sintonía con nuestro Dios. Vamos a volver enseguida, por favor, acompáñenos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos
desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección, el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos con el estudio de la lección número 10. Gracias por estar con nosotros y vamos a analizar la segunda parte que corresponde a Antiguo y Nuevo Pacto. Si bien es cierto, Pastor Alejandro Medina, estamos hablando que en el segmento anterior que no, en realidad no era un pacto nuevo. ¿Por qué se señala? En primer lugar, ¿por qué se rompió? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué situación se enfrentó? ¿Por qué este pacto se rompió? Y en segundo lugar, pastor, ¿por qué se dice que el nuevo pacto es mejor que el primero? Bueno, en realidad hay un verbo que nos clarifica mucho el tema del pacto antiguo. El punto es el verbo conocer. En hebreo es yadá. Yadá es un verbo que tiene que ver con una relación íntima, saber, conocer, pero de manera muy íntima. Por eso dice la Biblia que Adán conoció a su mujer, incluso se utiliza para la relación sexual, el elemento de la intimidad. Pero el pueblo de Israel no conoció a Dios en ese punto. Evidentemente como pueblo seguramente de manera individual más de uno sí lo llegó a hacer, pero el detalle es que el pacto no funcionó porque no hubo una relación con Dios. Y no se puede reducir el pacto con Dios a una serie de ordenanzas y obediencia. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación con Dios que no se dio. ¿Y qué sucedió en consecuencia? Pues que la gente desobedeció y vinieron los resultados de quebrantar el pacto más de una vez. El problema que falló fue la relación con Dios, el vínculo con Dios. Por eso dice el Señor que Él tiene un nuevo pacto y que ese pacto va a estar en el corazón, porque tratando de enfatizar la relación, tratando de enfatizar que tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación con Dios para que el pacto renovado pueda funcionar. Si no, otra vez, la cosa no va a funcionar. ¿Por qué es mejor? Puede haber varias interpretaciones aquí. Puede haber varias interpretaciones. En primer lugar, hay que decir que es mejor porque tiene que haber esa relación. El Señor espera que haya esa relación y ese vínculo sincero, esa conversión en el ser humano. En segundo lugar, puede también deberse a que el pacto se renueva en la sangre de Cristo. Y esa sangre nos garantiza la victoria que en la lucha espiritual, y esa sangre del Señor pues nos ayuda a enfrentar mejor las batallas en la sangre, entendiéndola como el sacrificio de Jesús. Muy interesante, pastor David, y es que Jeremías está diciendo declarando que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel, y esto podría generar una confusión aquí, pastor, o podría generar un choque. Esto significa entonces que la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y por consiguiente de nacimiento, son únicamente los que recibirían de la promesa del pacto. ¿O cuál es la intención de esta declaración, pastor? Sí, pastor, ahí esa declaración la podemos encontrar en Jeremías 31, 31 al 34, donde menciona a Dios que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Y entonces efectivamente puede surgir esa pregunta. Entonces, ¿este pacto únicamente es con la descendencia de Abraham o con quién? Es cierto que a la nación hebrea se le entregaron las promesas del pacto.
Sin embargo, el punto que tenemos que entender aquí, entre varios puntos que vamos a comprender, número uno es que nadie quedaba excluido. Todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas. Y eso es lo que estudiamos ese día con la cita de Isaías 56, 6 y 7, que comienza diciendo: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y continúa la cita. Sin embargo, aquí se nos está planteando que el elemento de la salvación, el elemento de que Dios hiciera un pacto con el pueblo, no únicamente era para la nación en forma exclusiva, sino que en realidad era para todos. Y de ahí también podemos desprender la idea de que el pacto quedó invalidado, se rompió, porque la nación de Israel no cumplió ese cometido en ser luz a las demás naciones, de tal manera que ellos no pudieron ser testimonios ante los demás, se enorgullecieron, se sintieron exclusivos, pensaron que todas las bendiciones del pacto únicamente eran para ellos y no las compartieron con otros más. Así que nadie queda excluido, pero todos los que quieran formar parte de este pacto también tienen que estar de acuerdo para poder entrar en este pacto. Y es por eso que por ahí se preguntaba qué condiciones son las que uno debe de tener. Y bueno, en esta cita de Isaías 56, 6 y 7, vemos que número uno menciona que hay que amar el nombre de Jehová para ser sus siervos. Hay que entregarnos en forma completa, hay que ser convertidos, como ya lo mencionamos. Después inclusive se menciona guardar el día de reposo. Podemos hacer énfasis en el día de reposo o también generalizarlo quizás con los 10 mandamientos y la obediencia que el pueblo tiene que tener hacia Dios en lo tocante a los mandamientos. También allí menciona que hay que abrazar el pacto, hay que hacer el pacto nuestro. Dios quiere pues escribir la ley en nuestras mentes. Dice una traducción en lenguaje actual de Jeremías 31, 31 a 34. Específicamente en el versículo 33 dice: en el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y les juro que así será. Así que entonces también los que quieran formar parte pues de ese nuevo pacto que ya dijimos puede ser para todos, nadie queda excluido, también tienen que comprender que tienen algunas cosas que llevar a cabo, como amar a Dios, guardar sus mandamientos, abrazar el pacto, memorizar las leyes del Señor y vivirlas diariamente. Correcto. Y Pastor Alejandro Medina, debemos entender que con todas esas particularidades que se mencionan, tanto el antiguo como el nuevo pacto tienen un elemento en común. Y eso genera prácticamente, de ahí se desprenden muchas cosas, Pastor. ¿Cuáles son? Ese elemento es la gracia. Correcto. La gracia. En realidad, hay personas que dicen o afirman que el antiguo pacto, Antiguo Testamento, la salvación es por obras y que en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, la salvación es por fe. Eso no es cierto, porque en ambos pactos, en ambos momentos del pacto, la única manera de salvarse es la gracia y no hay otra manera de salvarse. Nunca la salvación ha sido posible a través de las obras de los seres humanos. Todos los que accedemos a la salvación lo hacemos por fe, desde Adán, desde todos aquellos que vivieron en la antigüedad. La única manera, el único medio ha sido la salvación por la fe. Como no más que la fe de ellos era hacia el futuro, que estaban de aquel lado de la historia. Nuestra salvación es hacia el pasado, porque la cruz está en el pasado y la cruz para ellos estaba en el futuro. Ellos oraban en el nombre del Mesías que vendría. Nosotros oramos en el nombre del Señor que vino. Pero
La gracia es el elemento fundamental en ambas presentaciones del pacto. Por eso, en realidad, estamos insistiendo en decir que pues, es la misma situación, pero está renovado el pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que no entendió la gracia? Excluyó gente, como ya hemos dicho, excluyó gente, se consideró un pueblo especial a partir de sus méritos, perdió el rumbo, no entendió el tema de la gracia. ¿Y qué sucedió? Pues que al final destruyó el significado de lo que Dios tenía. La renovación de ese pacto trata de rescatar los elementos que ya existían en el antiguo. Y uno de los elementos fundamentales es precisamente ese. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia de Dios. Y Pastor Marván, esa gracia, naturalmente al recibirla, hay una intención muy importante en este pacto. No podemos olvidar que cuando Dios llama a Israel, lo llama de la nada, de una condición extrema, y los coloca en el centro con un propósito. Y ese propósito debía extender esa gracia a todas las naciones vecinas porque era parte de este plan divino, pastor. Sí, correcto. Como ya vimos en lecciones anteriores, el pueblo fue colocado inclusive estratégicamente por el Señor en un cruce, ¿verdad? De varios continentes. También podemos darnos cuenta que lamentablemente el pueblo no cumplió la parte que le correspondía, no fue luz ante las naciones, y entonces ese pacto antiguo se invalidó. Pero tal como se estaba mencionando ya, esto es así. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre la salvación ha sido por gracia. Dios mismo es el que ofrece la salvación por gracia. Podemos encontrar ahí en Éxodo 34:6 cómo Dios es grande en misericordia, tardo para la ira. El Señor siempre ha querido que nosotros tengamos fe en Él. Solamente que si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, en el tiempo de que se da el pacto antiguo, ¿no? El momento del monte Sinaí, lo vimos en lecciones anteriores, cómo después de eso también se construye el tabernáculo con todos sus servicios, y a través de los diferentes sacrificios y servicios que se hacían en el tabernáculo, Dios quería presentar el plan de salvación en forma didáctica al pueblo. Pero lamentablemente el pueblo se enfocó como que en la obediencia y pensó que la obediencia era el medio de salvación. Se olvidaron que no era nada más llevar el animalito para sacrificarlo, sino tener la fe de que no era el animalito que estaba muriendo allí, sino que era más adelante el Mesías que vendría y que moriría por nosotros, por nuestros pecados, el que nos daría la salvación. Así que eso fue lo que posiblemente ayudó para que se confundiera el pueblo y creyera que la salvación se encontraba en la obediencia, no en la fe. Pero la salvación siempre ha estado en la fe, por el don gratuito de Dios, la gracia que el Señor nos ha otorgado. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más, de cómo es que está renovado en el nuevo pacto esa parte. Muy bien, gracias, pastor. Me parece que con esto podemos llegar al final de este segundo segmento, Antiguo y Nuevo Pacto, y entonces poder perfilarnos para el estudio de la tercera parte, un mejor pacto. Así que en un momento regresamos para que podamos continuar con este análisis. Cuando Jesús nos invitó a hallar el descanso en Él, se dirigió no solo a sus discípulos o a la iglesia cristiana primitiva, sino también a las generaciones futuras de seres humanos enfermos de dolor, cansados, agotados y en constantes luchas, que necesitarían tener acceso a la fuente de descanso. Pero, ¿cómo puedo encontrar ese descanso?
Descúbrelo este próximo trimestre a través del estudio bíblico que han preparado para ti. Aún estás a tiempo. Elige cualquiera de los formatos y solicita la elección de escuela sabática en tu librería Gema más cercana o encuéntrala en tiendagemaeditores.com.mx. Continuamos con la tercera parte de esta interesante lección y en este momento hablaremos de un mejor pacto. Ya se mencionaron algunos asuntos importantes, Pastor Alejandro Medina. Sin embargo, hay elementos adicionales que confirman que este pacto es todavía mejor, porque ya no tenemos símbolos, Pastor. No. Ahora hay realidades. Efectivamente, los símbolos quedaron atrás porque todos esos símbolos nos estaban hablando del futuro Mesías. El Mesías que iba a venir, que habría de venir, pero si no hubiera llegado, pues no hay pacto. Es decir, todo dependía de la realización de esos símbolos, de la cristalización. Es decir, se tenían que cumplir cada uno de esos símbolos. El cordero, la sangre, todos esos elementos dependían de que se hiciera realidad. ¿En quién? En la persona de Jesús. Y así que todos esos elementos estaban profetizando la venida del Mesías, estaban ilustrando cómo habría de ser la llegada del Mesías. Era una sombra de la realidad. Así que, ¿por qué es mejor el pacto? Pues porque estamos hablando de que todo lo que era una sombra se convierte en una realidad y ahora ya podemos ver al Señor, al cumplimiento de esos símbolos en la persona de Jesús. Ahora bien, si no hubiera pasado la cruz, si Jesús no cumple todo eso, pues todo el sistema de la salvación se habría venido abajo. En realidad, la cruz es lo que va a darle sentido al pasado, al presente y al futuro en cuestiones de la salvación. Y una vez más, volvemos a insistir en que en la salvación de Jesús la salvación del ser humano es por gracia. A través de toda la historia no hay otro medio de salvarse sino es Jesucristo. La gente del Antiguo Testamento se salvó por la fe en Jesucristo. Nosotros hoy nos salvamos por la fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos. Correcto. Y ya Pastor David Marván, Hebreos capítulo 8 también presenta un aspecto importante, porque finalmente esos modelos se siguieron de una forma pedagógica para beneficio de lo que vendría posteriormente, Pastor. Sí, Pastor Enoch, exactamente. Los servicios del santuario en el Antiguo Testamento fueron establecidos para que Dios a través de ellos mostrara el plan de salvación en una forma pedagógica, didáctica, pero como ya se ha estado mencionando, era figura o sombra de las cosas celestiales, como dice Hebreos 8:5. Lo vuelvo a repetir también Hebreos 10:1. Allí se nos menciona que era sombra de lo que estaba por venir. Ya el Pastor Medina mencionaba que efectivamente el nuevo pacto ahora es mejor porque podemos ver a Jesús en la realidad. Podemos ver la vida de Jesús, podemos ver la muerte de Jesús, y no únicamente eso, sino también el ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesús. Es decir, estamos diciendo que este nuevo pacto es mejor porque ahora obtiene su cumplimiento en la persona de Jesús. Y como decíamos anteriormente, en el Antiguo Testamento algunas personas pudieron haberse confundido porque al realizar los sacrificios pudieron ellos poner los sacrificios como el medio de salvación. Sin embargo, esos únicamente eran la sombra que apuntaban hacia el futuro cuando el Mesías iba a regresar. Podríamos decir
que nosotros hasta cierto sentido la tenemos más fácil, porque ya estando en nuestro tiempo, regresamos a ver hacia atrás, regresamos a estudiar las Sagradas Escrituras y podemos nosotros ya contemplar el sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, ellos por fe tenían que mirar hacia el futuro, pero nosotros ahora, claro, también por fe miramos al pasado de que lo que dice la Biblia tocante a Jesús, a su sufrimiento, muerte en la cruz, se efectuó y que a través de eso obtenemos salvación. Pero no únicamente se presenta a Jesús como el cordero inmolado que derramó su sangre, sino que también en este momento veremos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que también intercede por nosotros, como dice Hebreos 7:25. Correcto. Sí, pastor. Bueno, yo quería agregar el asunto del santuario, que no se puede entender el tema del santuario si uno lo desvincula de Jesús. A mucha gente le cuesta trabajo luego decir, no, pues que esto de los animales, que esto de los sacrificios y el santuario, el sacerdocio y todo. Todo eso eran figuras para entender el plan de salvación. Y el centro de ese mensaje didáctico, pedagógico, era el sacrificio de Jesús, era la muerte de Jesús y después la intercesión. Porque uno de los problemas que tienen algunos sectores del cristianismo, es decir, en la cruz todo se acabó. Ahí se acabó el sacrificio, pero el santuario nos enseñaba que falta la intercesión, es decir, la obra que se llevaba a cabo en el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, la cruz, el holocausto, el sacrificio de la víctima no era cosa menor, era muy importante. Pero estamos olvidando a veces el tema de la intercesión, sobre todo algunos sectores del cristianismo. Y en este caso, el adventismo ha destacado eso desde sus inicios. El hecho de decir, tenemos un sumo sacerdote, pero eso no va solo, tenemos que vincularlo con todo el mensaje del santuario. Si el mensaje del santuario lo desvinculamos de Jesús, pierde significado. Al mismo tiempo, si queremos entender a Jesús y su sacrificio sin el mensaje del santuario, no lo vamos a entender. Desde mi punto de vista, hoy hay tantas iglesias y tantas ideas confusas en torno a la salvación porque se quiere ver a Jesús solo, olvidando el mensaje del santuario. ¿Y eso qué ocurre? Confusión. La gente dice, pues, ¿qué es la salvación? Que no entendemos qué pasa con esto y aquello. El mensaje del santuario es una de las grandes claves para entender la salvación que nos ha ofrecido el Señor. Y en esa nueva realidad, Pastor David, Jesús, quien murió y quien fue sacrificado una vez y para siempre, ya no se requieren más sacrificios de animales, ya no se requiere, pero desde ese planteamiento, entonces ahora Jesús debe entenderse que cumple una función sumo sacerdotal. Y eso involucra muchos elementos, un juicio, involucra una obra sumamente importante, lugar santo, lugar santísimo, pero ahora Jesús está en el cielo, pastor, y realizando esa obra maravillosa, sumo sacerdotal en beneficio de los seres humanos. Sí, veníamos diciendo que todos los sacrificios eran una sombra de lo que estaba por venir. En esa dirección podemos encontrar Mateo 27:51, donde nos menciona que se rasgó el velo del santuario de arriba abajo, dando por entendido que el sistema de sacrificios quedaba ya cancelado, terminado, ya el sacrificio supremo, Jesús mismo muriendo, se había llevado a cabo, se había efectuado. Por lo tanto, el sistema de sacrificios se había terminado. Después de eso, como mencionaba ya el pastor Medina, no únicamente es quedarnos con el sacrificio de Jesús. Esa es una parte que como el pastor Medina mencionaba, desde los inicios de nuestra iglesia hemos creído eso. Después se volvió a ratificar allá alrededor de los 1955, ¿no? Cuando salió a la luz el libro Preguntas sobre Doctrina, que se volvió a ratificar esa parte. ¿Creemos en una expiación completa en la cruz? Sí,
pero también creemos que Jesús, después de su sacrificio en la cruz, sigue realizando una obra en favor de nosotros que tiene que ver con la intercesión. Así que el Señor sube al cielo, donde entra en el santuario celestial y está intercediendo por nosotros. Eso es extraordinario, porque si nosotros regresamos a ver al Antiguo Testamento, donde el sacerdote tomaba de la sangre, ministraba en el santuario, pedía perdón por sí mismo, por los demás. Bueno, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros e intercede para siempre, como dice Hebreos 7:25. Así que eso debería darnos a nosotros confianza, seguridad, debería llenarnos de gozo, de que a pesar, así como el pueblo de Israel, que era rebelde, infiel, apóstata, nosotros también debemos reconocer que en muchas ocasiones cometemos errores también y nos apartamos, no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Sin embargo, el Señor sigue intercediendo por nosotros para darnos perdón, para redirigirnos por los caminos correctos, para hacernos saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, y el Señor está pues intercediendo por nosotros allí. Se comenzó una obra de juicio tal como nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, decimos, cuando el Señor Jesús entró también a ministrar en el lugar santísimo del santuario celestial. Allá en 1844 para acá creemos que ha comenzado el día antitípico de la expiación, un tiempo de juicio en el que tenemos también que arrepentirnos y acercarnos a Dios, pedirle que pueda cumplir sus promesas en nosotros, las promesas que siempre nos ha dado a través del pacto, pero que nosotros también tenemos una obra que realizar, y es seguir creyendo en Él, en su palabra, en sus promesas, y como resultado de la fe, de la creencia, seguir obedeciéndole, tal como Él nos ha pedido. Correcto. Esto me parece muy interesante. Creo que hemos hecho un recorrido maravilloso entre estos dos escenarios del antiguo pacto, el nuevo pacto, las realidades presentes que ahora tenemos en Cristo. Es maravilloso saber lo que ahora el Señor está haciendo en nuestro favor, intercediendo, que a través de Él podemos tener la salvación, a través de esa obra pedagógica que en el pasado tuvimos, ahora tenemos una realidad maravillosa. Y hermanos queridos, al concluir este estudio de la lección, queremos animarles en el nombre de nuestro Dios para que cada uno de nosotros podamos asirnos de su mano de amor y entonces podamos ser partícipes de este extraordinario pacto, de este nuevo pacto, y que no como Israel en el pasado, nosotros olvidemos, pasemos por alto lo que el Señor tenía como propósito para sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe para hacer lo mejor, para llevar estas buenas nuevas, para compartir las buenas nuevas de este extraordinario pacto, y que tu vida, tu familia puedan ser grandemente bendecidos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que el Señor te bendiga.